Bueno, vamos a comenzar el video de hoy. Vamos a esperar que se vayan agregando. Vamos a tener un tema movido, serio, porque a veces hay gente que solo espera el amarillismo de mí cuando le tengo algunos destapes. Los destapes son necesarios cuando aportan a la lucha, no solo para satisfacer el morbo de saber la maldad o saber algo que nadie sabe, o el cuecho al final de cuentas. No, malito entre ayer y hoy, después de los ejercicios. Ya cuando uno es de la tercera edad, después de que hace ejercicio, hay que esperarse entre 30 y 45 minutos para bañarse. Y cuando sos hipertenso, hay otra serie de cosas y la gente anda enganchada. Bueno, vos te bañás. Eso es cuando eras joven, terminabas de hacer ejercicio y a la ducha y nomás. Y que no te calentara. Pero eso es cuando es joven. Cuando estás en la tercera edad y sos hipertenso, tenés que esperarte entre 30 a 45 minutos. Y hay un ritual, sobre todo para los que hemos tenido afectaciones cardíacas. Yo tengo insuficiencia venosa y es hasta peligroso un baño mal hecho para un ACV, un accidente cardiovascular, alias derrame. Y he estado malito, no de eso, pero como resfriado. Hay que cuidarse, pues ya tenemos hoy ¿cuánto es? Hoy es 6. Tenemos 23 días de estar en ejercicio diario. Ya estamos haciendo más de hora y media. Y comenzamos con 30, 40 minutos. Pero ahí vamos, pues. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a veces es complicado. Pues como a mí me gusta meterme en las patas de los caballos, porque hay que tocar las cosas como son y donde son. Ya, entonces hay unos temas ahí que le puse unos títulos bien sugerentes, ¿no? Para tratar hoy. Vamos a esperar que se vayan agregando algunos. Como siempre lo hacemos, primero porque me gusta y segundo para esperar que se vayan agregando al programa otras personas y no comenzar con 2, 3, pues. Vamos a comenzar con musiquita, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Sigo con el problema de no poder saber cuántos se conectan. Aunque al final, a mí me pueden aparecer 40 conectados ahí, 35, a veces más, a veces 70. Pero eso es lo que públicamente, porque la mayor audiencia que yo tengo, la tengo en un 63.5% en Nicaragua. Y nunca dejan de ver en vivo el programa 300, 320. Y una vez tuvimos, creo que fue por una cosa muy importante de crímenes y asesinatos que quería hacer algunas revelaciones. Y llegamos a tener 900 y pico en vivo. El último video tuvimos 326, estaban viendo en vivo. Aunque ustedes solo miren 40 y hay un sistema de incógnito porque 60 y pico % me miran en Nicaragua. Y los que me miran mayoritariamente son ex sandinistas o sandinistas que hoy no apoyan a Daniel. Y es hacia ellos donde mayoritariamente dirijo el programa,
porque precisamente mi interés fundamental es debilitar la estructura de Daniel Ortega, hacer conciencia en los sectores que no tienen manchado las manos de sangre, aunque sean sandinistas, aunque y aunque hayan sido sandinistas y hoy simplemente se han apartado de todo por las violaciones a los derechos humanos, hasta las violaciones a los principios históricos del sandinismo clásico. O sea, el sandinismo como una opción de justicia que fue apoyado por el 90% de los nicaragüenses. En 79 todo el mundo quería ser guerrillero, todo el mundo se quería poner el uniforme rojinegro, hasta somocistas. Así como lo oyen y nadie me va a dejar mentir que es cierto. Incluso salieron unos somocistas más sandinistas, como decía la gente, que sandinos. Y no somonistas criminales. La verdad que entre los somocistas habían también buenas personas. En todo grupo humano hay buenos, regulares y malos. En el sandinismo hay buenos, regulares y malos. En los liberales hay buenos, regulares y malos. En conservador y entre los oportunistas que se acomodan con cualquiera, eso no creo que haya muchos buenos, porque el oportunista que se acomoda con cualquiera es un peligroso porque le mete el puñal a cualquiera, con tal de estar bien. ¿A dónde encontrar la mayor cantidad de oportunistas? En aquellos que te dicen, no, yo no me meto en política, yo no opino en política porque no me da de comer. Esos son los más mentirosos del mundo. Esos son los oportunistas y buscan dónde acomodarse, no les interesa nada. Mentira que nadie es neutral. Ni la pasta esa para limpiar zapatos blancos, porque hasta es blanca. Fíjense bien. Entonces no existen los neutrales. Que existen los matreros que no dan a conocer sus sentimientos sociopolíticos por conveniencia es otra cosa. Pero todo mundo, el evangélico hipócrita, yo que me inclino por los evangélicos desde el punto de vista de fe, hay una manada de hipócritas. No se meten en política, pero el sector que no les conviene. Todos. O se acomodan con el cuento de que Dios pone a las autoridades al que está mandando. Así. Entonces, no existen los neutros. Es una falsedad. Vamos a ver si arrancamos. Pues vamos a arrancar con la musiquita siempre, porque este es parte del programa para esperar a la gente que se agregue, ¿no? O que se una al video. Morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron voz, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura
dictadura, morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un solo corazón. Nicaragua somos todos, caerá el dictador. Saco y rajo no callan hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Muy buenos días, muy buenas noches, o muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahí me disculpan en el orden, ¿verdad? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Y decimos, y aquí en Estados Unidos deberíamos de decir, dependiendo de la zona de donde nos esté mirando y el estado donde nos esté mirando. Ya que Estados Unidos tiene un horario en la zona este. Es decir, aquí ahorita donde yo me encuentro son las 18:43. Pero en la zona este son las 21:43. O sea, las 9:43. Van 3 horas adelante. Y la zona central, pues serían en estos momentos las 20. O sea, las 8:43. Entonces hay 3 horarios en Estados Unidos, zona central, zona este y zona oeste, ¿verdad? Entonces, por eso decimos dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Y en Nicaragua, que tenemos 1 hora adelante, pues ahorita son las 7:43. Discúlpenme, no me he tomado un medicamento, ya rapidito, 30 segundos. Aquí vivo como las gallinas, son 11 medicamentos a veces, generalmente 8. ¿Ah? Lo que llegará viejo pendejo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar. Mañana creo voy a hacer un programa dedicado únicamente a la zapera y al sandinismo que se ha retirado de Daniel Ortega. Hoy voy a hablar poquito de el trabajo que siempre hago, una media hora, 20 minutos que le dedico a los sandinistas. De ahí vengo, ahí tengo gente que me escucha, mucha gente que me seguía en Nicaragua cuando organicé la unidad de sandinistas históricos independientes del Frente. Uno de los motivos fundamentales que me llevó a prisión es haber organizado o hecho una organización de sandinistas históricos, guerrilleros sobre todo, independiente del Frente, por ser violadores de los estatutos de esa organización que en determinado momento fue gloriosa y que hoy es una organización político-mafiosa. Desgraciadamente duele a veces porque le dediqué 40 años y algo de mi vida, desde 1900, desde que me incorporé a la lucha, pues 3 años antes del triunfo, 3 años y medio, le dediqué a la lucha. Y me mantuve 40 y algo. Entonces es bien difícil romper con ese ombligo político ideológico que ya venía rompiendo en tanto frente sandinista, pero no con algunas posiciones como decir ser antigringo, que lo fui más de 40 años sin conocer Estados Unidos. Y
o aquello de no querer abandonar el frente, aunque me tenían marginado desde el 2012, por aquello de que no soy traidor y los héroes y los mártires, y así manejan a los pendejos, y así me manejaba. Tenía un compromiso y un mierdal ideológico que me permitía o que me empujaba a ser así. Yo ya venía separándome, algunos radicales me llamaban: Chino, vos tenés cara que vas a hacer lo del MRS, que vas a traicionar al partido. Yo no traicioné al partido. Yo al contrario siempre he mantenido que mantengo mis principios, que simplemente descubrí que esos principios no eran sandinistas, sino que eran derechos humanos, ¿verdad? Entonces todos esos principios en los que se fundamentaba la lucha del Frente Sandinista, pues los que estábamos enfrentándonos desde tiempo de Somoza asumimos que esos eran principios sandinistas, y la verdad es que todos esos principios están en la Carta Universal de Derechos Humanos. Y esto se lo repito a la gente porque anda creyendo que luchar por el derecho a la salud, el derecho a la educación, es sandinismo. No. Es más, cualquier sociedad democrática, no una dictadura. Es más, creí en una estupidez antidemocrática, la dictadura del proletariado. Una estupidez, ¿verdad? Como que el elemento fundamental, no. Que el creador de la riqueza es el obrero. Mentira. El obrero, la fuerza del trabajo del obrero por sí sola no puede crear riqueza. Necesitas maquinaria, industria, necesitas capital. Por eso es que el empresario es el emprendedor de la riqueza, así. Entonces el obrero, decían antes, y en esa parte sí voy a darle la razón a la teoría esa clasista, de que el proletario o el pobre no tiene nada que perder más que las cadenas. Esa es una gran verdad. Y por eso voy a entrarle al programa de hoy con los empresarios, con el capital clásico y su responsabilidad y culpabilidad en la situación que vive Nicaragua. Y no voy en un enfrentamiento de pobres y ricos, porque yo ya trascendí a la lucha de clases. Para mí no tiene sentido la lucha de clases. Entonces vamos a entrarle, pero vamos a comenzar con Muriel Sáenz. Muriel Sáenz no es mi familia. Muriel Sáenz, a quien yo he bautizado desde hace unas semanas como la samaritana de los migrantes nicaragüenses. Y esto es importante y es bueno decirlo, porque Muriel Sáenz se encuentra en Roma actualmente, viene en la segunda semana de este mes, a finales creo de la segunda semana, o a inicios más bien. A ver, hoy somos 16, en 7 días somos 13, no, viene a mediados de la próxima semana, está en el Vaticano y fue víctima de un ataque de los envidiosos que no hacen nada. Y es importante ese término de los envidiosos que no hacen nada, que es un grupejo, un grupúsculo que se dan un nombre como que son de Miami, y 2 personas que están en Houston y otro lugar que no es Miami. Son 7 personas que tienen 6 programas en las redes que se dedican exclusivamente a atacar a la oposición, y nada está bueno, nada está bueno.
Ellos dicen que en determinados momentos se han mostrado impulsores de la lucha armada, pero mentira. Unos tienen 45 años de vivir en Estados Unidos, otros tienen 40 y otros tienen 30, vinieron a partir de los 90. Y este es un tema que voy a tocar sobre los migrantes de los 90. Y que son la mayoría de ese grupo. Algunos dicen ser contras y por sus edades te das cuenta que nunca anduvieron en la contra. Por la información que hay, nunca anduvieron en la contra y manipulan a gente que anduvo en la contra de bajo nivel académico y que al igual que nosotros cuando fuimos guerrilleros nos creíamos héroes, todavía se creen el cuento de que son héroes, ¿verdad? La dictadura hasta creó ahora el 1 de junio, creo que fue, de julio, no recuerdo, el Día del Combatiente, lo creó como una ley, y ese día estaba cumpliendo aniversario Alexis de haber sido asesinado, Alexis Argüello. O sea, una burla, ¿verdad? Porque habían dicho que ese día iba a ser el Día del Deportista, pero no, le pusieron el Día del Combatiente burlándose. Ahora de que todo el mundo sabe cómo fue el asesinato, que el que le pegó el tiro fue José Luis Villavicencio, pero que andaba Edgardo Cuaresma, Fidel Moreno, y afuera en un carro esperaban a Fidel en una camioneta Reinaldo Mairena. Son los cuatro que materialmente, Chico López, Fidel Moreno, Edgardo Cuaresma y José Luis Villavicencio, que fue el que le pegó el tiro a Alexis, y afuera los esperaba el asistente, que fue diputado, el flaco Reinaldo. Lo conozco desde cuando comenzó la carrera en medicina, Reinaldo. Fue mi amigo, y después se hizo un hijo de puta prepotente, mal alumno, prácticamente un él les garantizaba pasar esa gente los años en la universidad. Entonces, vamos a tocar ese tema. Entonces, fíjense bien, en el caso de Muriel vino a Estados Unidos hace más de 40 años, su familia, Muriel Sáenz, y les comunico, no es mi familia. Este grupito, llámese Tranque de Miami, llámese Son Mártires, Radio 15 de Septiembre o Voces de Abril, han hecho una campaña contra Muriel porque Muriel anda en el Vaticano. A la par de que Muriel anda en el Vaticano, se dieron antes de eso los sucesos que ya conocemos de los pleitos de Monteverde, que vinieron a dar al traste o a cagarse en un trabajo que era las reuniones de las posibles acciones a seguir desde la oposición y desde la alianza con la administración del presidente Trump, en específico con el Departamento de Estado, y el encuentro con el Departamento de Estado fue boicoteado. Se maneja que por Kitty Monterrey y Norman Caldera. Kitty de dudosos antecedentes, porque ella había apuñaleado a la oposición. Pero todos estos acontecimientos se dieron. Entonces Félix fue la única persona que tomó en serio el Departamento de Estado, que se ha apartado de todos estos grupos que andan en pleito. Entonces después Félix apareció en Ginebra con el encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hizo una magistral exposición. También compareció la esposa de mi amigo asesinado Roberto Sancán, y compareció nuestro otro amigo Joao Maldonado. Bueno, con ambos he mantenido contacto, pero con quien era más cercano era con Sancán. Últimamente pues nos hemos acercado un poco más con Joao, pues 2 atentados de un joven fuerte, porque 13 balazos tiene en el cuerpo, 2 atentados, uno de 5 y otro de 8 balazos,
y su esposa o su compañera de vida, Nadia Robleto, recibió un balazo que la tiene en silla de ruedas. Él compareció también en Naciones Unidas para denunciar lo que se conoce como la represión transnacional, es decir, la represión y el crimen, la tortura de la dictadura que se da dentro de Nicaragua ha trascendido fronteras, violando la soberanía de Costa Rica en este caso, y no solo eso, asesinatos de líderes opositores y contras en Honduras, donde siempre surgió la figura tétricamente del actual canciller Valdras Jansky, un especialista en asuntos de seguridad de las estructuras de Lenin Serna y esa gente, y que ha utilizado la fachada legal para trabajar en las embajadas y los consulados para ir para que se dé de parte de él la comisión de actividades clandestinas que llevan al crimen de los opositores y de líderes ex-contras. Por donde han dado Valdras, en Honduras se dieron un montón de crímenes, él estuvo ahí en Honduras como diplomático. En Costa Rica se tramó muchas cosas, él estaba allí. Después lo hicieron canciller hace unos meses y ahora es co-canciller, porque ahora hay dos cancilleres, ¿no? La locura. Entonces dicen que quién es la mujer, si Denis Moncada o Valdras. ¿Qué piensan ustedes? Valdras Jansky es canciller. Ya, pero la costumbre era de que si había dos en un cargo, pues había que ver la mujer, y por eso nombraban con el mismo cargo. Por eso en los distritos hay dos y hay una mujer. Extrañamente en la policía aparecieron dos hombres, entonces dicen, ¿quién es la mujer? ¿Victoriano o Chico Díaz? A lo mejor Chico, ¿verdad? Porque es alcohólico y ya bolo, yo no sé, pues, porque si no anda bolo, anda de goma. Y en el caso del Pitipuá, el mini canciller Denis Moncada Colindres y Valdras Jansky, los dos son cancilleres. Entonces, ¿quién es la mujer? Si la norma era 50 y 50 en todos los cargos. Por eso son copresidentes, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, un poquito de humor. Entonces, antes de entrar, bueno, bienvenido Elvis, Antonio, Oscar, ¿qué pasó, gallina? Julio Narváez, Miriam Montalbán, Noel Ballesteros, Guillermo Vega. Me di cuenta, gallina, lo que pasó con el hijo de Reina y Samuelín. Bueno, ya se las hice en privado y aquí va públicamente mi solidaridad con Samuelín Talavera y Reina Olivas en un doloroso percance. Perdieron a su hijo Samuel de 33 años aquí en un lugar donde yo estuve viviendo un tiempo, como 3 meses. Se llaman Desert Hot Spring. Ahí anduve, por el desierto está ahí, anduve dando vueltas, ahí tuve como 3 meses. Entonces, mi solidaridad, pues, para dos condeganos, o condegueños, como decimos, Reina Olivas y Samuelín Talavera, por la pérdida de su hijo Samuel, pues, Talavera Olivas. Y tengo entendido que todavía está en proceso de investigación, no sé si, creo que no han entregado el cuerpo todavía, y vamos a esperarnos pues para ver si podemos viajar. Tengo rato de no viajar. Sí viajo pues, pero no voy muy largo, tal vez a 40 millas, vamos a ver, no sé todavía. Lo más seguro es que no, porque ya lo dije. Entonces, mi solidaridad. Bienvenido Alberto. Dice Alberto, hablábamos de los oportunistas, ¿verdad? Y dijo Alberto, bienvenido Jorge Menocal. Guillermo, ¿qué pasó? Memo Vega Noel. Juan Carlos Martínez, el primerito que está, Juan Carlos. Un abrazo, Juan Carlos. Harold. Alberto Torres, ¿qué pasó, hermano? Julio. Miriam. Aniuska. Hay su pucho, pues. Tamemo, Germán. Oscar. Jorge. Bueno, están llegando. Bueno, después vamos a entrarle, pues, entonces a lo de Muriel. Entonces Muriel, les decía, este grupo, entonces vamos a tocar un tema que va relacionado con esto.
¿por qué entonces comenzaron de que ahora el MRS y UNAMOS, ahí no anda nadie el MRS, qué increíble, ¿verdad? Ni a los que llamaron o con los que se estaba gestionando la reunión del Departamento de Estado, ninguno era MRS. Estaba un líder empresarial, estaba una líder de las mujeres y estaba un líder político y economista. Y estaba alguien de la diáspora que siempre digo su nombre, pues yo me he comprometido a no decir los otros nombres porque dicen que tienen familiares en Nicaragua, aunque he investigado y parece que ya casi todas las familias de ellos ya están en Estados Unidos, están fuera de Nicaragua. Pero bueno, yo no sé cuál es la cobardía. O sea, nosotros podemos arriesgarlo y ellos no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí me reclama mi familia y hasta dejamos de hablarnos a veces porque ellos no se meten en nada. Es más, se formaron como sandinistas, mis hijos. Y entonces les da miedo y esto y lo otro, pero yo no voy a dejar de luchar. Es decir, si estoy sin familia, estoy desbaratado y no voy a hacer nada, por lo menos para volver a estar con mi familia. Aunque no esté en esta lucha. No sé si moralmente me apoyan. Tenemos acordado de no hablar de política cuando hablamos por teléfono, por su seguridad. Pero yo no voy a dejar de luchar. Ya son adultos. No tengo ni un hijo menor de edad. Es más, mis nietas son mayores de edad, hay una menor de edad. Entonces, no estoy de acuerdo. Y voy a decir algo más adelante sobre eso, porque generalmente solo la base y los palmados son los que arriesgamos todo. No jodan. Entonces, quiero tocar un tema que va relacionado con lo de Muriel y con esta gente que anda diciendo que hay una campaña internacional. Miren, nadie va a un cónclave internacional de ese tipo si no es invitado, para comenzar. Es decir, ir al encuentro anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Ginebra, donde están todos los países del mundo. No es porque vos querás, yo quiero ir, ¡ay, ya llego! No, te invitan. Y si invitaron a Maradiaga y si gestionaron su presencia ahí, es porque tiene presencia en los organismos internacionales. Entonces, estos idiotas que viven atacando todo lo que hacen, la oposición, se quejan y se andan de turismo político. El trabajo internacional así es, y yo se los digo. Desde inicios de los 70, en la lucha cuando estábamos contra Somoza, se conformaron los comités de solidaridad en casi todos los países del mundo y había una comisión internacional del frente que andaba, y todos los movimientos que tienen estas características, de izquierda, de derecha, ambidextros, siempre tienen trabajo internacional cuando están en lucha contra una dictadura, de izquierda o de derecha. Entonces, ahora es malo el trabajo internacional, entonces vienen uno y se andan de turismo político. Yo que estuve en la esfera del poder trabajando, sé cómo son esos cónclaves internacionales, no se duerme. Hay que prepararse por las entrevistas, por las conversaciones, tenés que tener nivel, lo que pasa es que la gente a veces cree que trabajar solo es andar en la construcción o andar con el machete. En Nicaragua me decían a mí, algunos amigos obreros o campesinos, es que vos como no te turqueas, estás en un escritorio, no jodas. Aparte de que tenés que estudiar 20 años para llegar a tener el título, ¿verdad? Entonces le digo, si esto fuera fácil, todo el mundo estuviera aquí. Les decía yo, entonces igual pasa, ellos no los toma en cuenta nadie. Es más, ya me di cuenta, están en la mira de algunas autoridades esa gente. Porque, miren, aquí hay tres o cuatro tipos de exiliados.
Están los exiliados de los 70, que muchos se quedaron y no se fueron a vivir a Nicaragua en el 79, que eran mínimos, sí, pero eran antisomocistas o colaboradores del Frente. Se quedaron en Estados Unidos, tienen 50 años de vivir aquí. Están los exiliados de los 80, que tienen entre 35 y 46 años de estar aquí, es decir, hasta el 90 y del 79, incluyendo los somocistas, incluyéndose los que no les gustó la revolución, incluyéndose los que se fueron y después de 6 meses le aplicaron la ley de ausentes, incluyendo también a los agentes secretos de la seguridad del Estado que se infiltraban en las organizaciones de derecha o de la contrarrevolución. Eso se hizo siempre porque es escuela cubana. Y está el otro exilio, que es el exilio a partir de los 90. En los 90 se dio un fenómeno. Cuando la UNO triunfa, después de que toma posesión en abril, y después que la contra se desmoviliza a mediados de año, comienzan a regresar a Nicaragua por miles. Regresaron somocistas, después de 10, 12 años fuera del país, regresaron los antisandinistas no somocistas, regresaron los antisandinistas no contras, como liberales, conservadores, que no se metieron en asuntos armados, pero eran opositores al sandinismo. Y regresaron los exiliados económicos, que es la mayoría. La mayoría de los exiliados económicos. En los 80, la gran mayoría no se fue por política. En los 80, la gran mayoría se fue por la gran crisis económica, la ineptitud y aparte las consecuencias del enfrentamiento político, pues empujaron al país en los 80 a una crisis sin precedentes. Es decir, hubo momentos en que, ¿se acuerdan? No había jabón, la pasta de diente era terrible, hasta los cigarros, el tabaco no procesado se lo ponían de filtro, no había en el algodoncito ese, no había, la escasez, no había en el país. Entonces esos eran los cigarros aquellos, alas creo que era, no sé, unos cigarros, y el filtro era el mismo tabaco, nada más que casi ramas, ¿se acuerdan? O sea, no desperdiciaban nada, lo que se botaba del tabaco lo ocupaban para hacer los filtros, hasta en eso. El jabón, ya no digamos, pésimo, la pasta de dientes, no había aceite, te daban aquella manteca de ballena que llegaba de Rusia, y era terrible, ¿no? La producción en determinados momentos no había, en las zonas productivas estaba la guerra, y los pocos producían se las confiscaba Micoín, todo eso. Entonces mucha gente, miles, lograron haber aproximadamente 200.000 exiliados. Es decir, el más grande exilio que ha existido en la historia de Nicaragua se ha producido en estos 7 años después de abril del 2018. 1 millón. Porque en los 90, aún con guerra, solo se fueron al exilio 200.000. Entonces, toda esa gente comenzó a regresar mayoritariamente, o por lo menos el 60-70%, regresó al país, se instaló en el país. Hubo un sector que no regresó, sobre todo los somocistas, que como quedó el ejército, quedó la misma policía, quedó el frente, entonces tenían miedo y nunca regresaron. Hay gente que tiene 46 años y meses de no ir a Nicaragua, le da miedo, porque eran guardias, porque eran somocistas, porque fueron de la seguridad de Somoza, o fueron diputados de Somoza, pero hay algunos somocistas, hasta los mismos hijos de los Somoza regresaron. Ahí fue cuando se dio una avalancha y se formó una cultura diferente en el comportamiento, incluyendo de los hijos, sobre todo de los potentados del sandinismo, o sea, los piñateros o los todopoderosos del sandinismo, los nuevos ricos, que comenzó la andanada de jóvenes con las costumbres de Estados Unidos y se les llamó los Miami Boys.
Desde el 90 que comenzaron a llegar, les encaramaron los Miami Boys. Entonces, nosotros los mismos que éramos sandinistas, sobre todo estábamos en la universidad desde inicio de los 90, comenzamos a ver a los hijos de Bayardo Arce, a los hijos de los que robaron, de los que piñatearon, que en ese momento los pendejos creíamos el cuento que ese era el patrimonio del partido y que se manejaba de manera privada en manos de ciertas personas y no estaban a nombre del frente porque la Violeta los podía confiscar. Ese es el cuento que nos metieron. Y lo creímos porque todo lo que decían los dirigentes era sacrosanta verdad. Éramos así de mierda. Entonces, ya cuando comenzamos a ver esa gentecita, los hijos de este tipo de gente que podría ser el 1% del sandinismo. A ver, son 20 familias las ricas de Nicaragua, entre las que están los Ortega y 2 y 3 allegados. El resto son familias clásicas ricas. Pero en 20 familias está concentrado el capital de Nicaragua. En el 1%, que yo creo que hasta menos, son los grandes, el gran capital de Nicaragua. Y por esa gente, nosotros mordemos el leño muchas veces. O estamos mordiendo el leño. Más adelante les explico por qué. Porque el programa tiene que ver con el gran capital. Entonces, el otro exilio, el tercero, se da en 1990 para acá. ¿Cuándo? Cuando los sandinistas, muchos de ellos bandidos, que uno creía que eran veloces y que estaban por la revolución, porque a nosotros nos tocaba bailar con la fea y a muchos de ellos les tocaba bailar con la bonita, porque nosotros molíamos el leño, estábamos en el enfrentamiento, algunos, a mí me tocó ir a la guerra, o por lo menos a operativos de guerra varias veces, por eso tengo los balazos que tengo. Entonces, sí, porque yo agarré estos balazos ya en los 80. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el nuevo exilio de los 90 fue de los sandinistas. De los sandinistas que tenían vergüenza de haber salido del poder. Y nos quedamos a defender, entre comillas, hoy lo entiendo, orientados por Daniel Ortega, por Lenín Serna, por Bayardo Arce, por René Vivas, toda la nueva dirección nacional, a defender las conquistas de la revolución. Y por eso 16 años y medio el Frente vivió en la comisión de constantes azonadas, de constantes tranques que se le llamaban barricadas, pero es lo mismo, el tranque es una barricada. Pero ambos lados han querido diferenciar, es la misma acción, pero decían, hoy hay una marcha. Entonces, cuando yo decía, ¿quién viene a la marcha? En 2018, y yo estaba en mis redes, ¿verdad? No podía caminar y no salía de mi casa. Entonces me vieron hasta que caí preso, me mantenía en la casa. Entonces venían otros sandinistas y me decían, ¿qué es esa mierda de marcha? Marcha es la que hacen los puchos. Lo de nosotros es caminata, y era la misma mierda. Hasta en eso, decir, la barricada y el tranque, la misma mierda la hicieron desde el 1990 hasta 2006, el Danielato, en constantes tranques. Ah, no, ahora los tranqueros asesinos, los tranqueros que quebraron la economía del país. ¿Cuántas veces se trancó todo el país por semanas, días, meses? En 16 años y medio. ¿Cuánto daño le hicieron al país? ¿Cuánto dilataron los tranques de la oposición? 2 meses. Pero comparen cuántas veces se trancó el país. Yo me acuerdo kilómetros de vehículos sobre la carretera norte porque estaba el tranque en Sébaco del movimiento campesino sandinista, de los retirados sandinistas reclamando cualquier paja. 16 años y medio en la oposición, el Frente pasó haciendo tranques. Y ahora quieren engañar por tranques de 2 meses, solo una vez. Y con eso quebraron la economía del país. Mentira.
Mentira, siguieron operando tranquilamente el capital privado clásico, que es cómplice de la dictadura, y de eso voy a hablar. Entonces, cuando ustedes revisan a partir de 1990 al 2006, la mayoría que se van al exilio, sobre todo económico, otros porque les daba vergüenza que el frente había perdido, y otros tenían cuentas pendientes y le tenían miedo a los desmovilizados de la contra, y se fueron a Costa Rica y a Estados Unidos. Porque ya el boom de España fue mucho más adelante. Entonces, la mayor parte del exilio del 90, por lo menos al 2000, fueron sandinistas. Y se llenó de sandinistas del exilio en los 90 Estados Unidos. Y fueron más exiliados, económicos la mayoría, entre el 90 al 2006, que los 200.000 que salieron, que regresó la mayoría, en los 80, en los 10 años y pico del sandinismo, de la revolución. Todo esto fue aprovechado para un trabajo de seguridad. Entonces, cuando ustedes revisan los que apoyan al tranque de Miami, casi todos salieron después de los 90 de Nicaragua. Entonces, no es casual. Inclusive, hay una mujer por ahí que hasta hizo una organización y le sacó réditos a la muerte de su hermana. No voy a entrar en detalles ahorita. Y ustedes saben quién es. Mi hermana supuestamente fue asesinada por el marido. La policía de Nicaragua dijo que era suicidio porque parece que el maestro era ligado a estructuras de poder del sandinismo. Y es que ella tenía añales de vivir aquí, comenzó desde aquí a hacer un alboroto. Se unió a las feministas. Ahí están las fotos con las MRS, con las feministas de MRS más conocidas. Y ahora ataca a la MRS. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una misión. Salió después de los 90 para Estados Unidos. Entonces vas a encontrar que el ataque mayoritario de supuestamente viejo exilio, y es un exilio intermedio, que salieron después de los 90. Entonces, yo les recomiendo a los verdaderos opositores que se cuiden de esos exiliados que vinieron después de los 90 y que tienen 30 y pico de años de estar aquí. Porque la mayoría de los que salieron huyendo económico, políticamente de Nicaragua, después del triunfo de la UNO en los 90, fueron los sandinistas. Y aquí comenzaron a comportarse de otra manera. Algunos ya venían reclutados, orientados, aprovechando esa avalancha de gente que salía huyendo o salía en carrera de Nicaragua porque los corrieron del Estado, se quedaron sin trabajo. Y de ahí surge todo ese trabajo en la seguridad. Y es por eso que te encontrás que este grupejo de Miami con 2 de Houston se dicen ser de derecha, y cuando vos los revisás, salieron después de los 90 en Nicaragua. Y son los que se oponen a toda actividad de la oposición. Entonces, si hay reuniones del Departamento de Estado, si se está organizando la alianza con Estados Unidos, está malo. Nosotros somos los verdaderos opositores, somos los de derecha. Estados Unidos nos conoce a toditos, a los que andamos en política. Tiene expediente de cada uno de nosotros. Y ellos saben de que están ahí, sobre todo desde los 90. Y uno que otro, que está desde los 80, mediados. Y que uno de ellos se las da de contra y era un culo cagado para los 80. Por eso es mentiroso. Todo el mundo sabe. 2. Y el otro que se vino a quedar hace algunos años aquí y ha sido coyote y ha metido paramilitares. Pero denle seguimiento. A todos se oponen. Ahora andan inventando que van a hacer una organización de derecha pura. Asociación de Nica-Americanos. Desde que son Nica-Americanos, es que tienen más de 30 años de estar aquí.
para que tengan ciudadanía. ¿Me van entendiendo? Esa es la real. Entonces, ¿qué interés pueden tener de Nicaragua? Nunca se fueron a vivir a Nicaragua, nunca. Simplemente estar boicoteando. Entonces, denle seguimiento a esas personas, investíguenlas. Y todos esos que atacan a la oposición y se creen de derecha, pero tienen 30 y pico años de estar aquí, vinieron después de los 90, eran sandinistas, vienen reclutados o los reclutaron aquí por sus sentimientos sandinistas, o danielistas al final, porque se vinieron huyendo de Nicaragua con la pérdida del frente, porque muchos de ellos, gracias a Dios, que a mí la pérdida del frente, siendo yo militante del frente, me agarró en la academia en Alemania. Yo vine casi un año después de que el frente perdió o llegué a Nicaragua, ¿verdad? En febrero del 90. Entonces, pero muchos que los agarró la pérdida ahí, ellos creían que como nosotros entramos el 19 de julio, miraban entrar a la contra, creían que los iban a matar y salieron huyendo un montón. Sandinistas. Y aquí están y ahora son grandes de derecha. Tengan cuidado con eso. Y son todos los que atacan a la oposición y la oposición nunca hace nada. Me gustaba. Entonces, ahora que ha tenido un repunte la oposición, sobre todo Maradiaga, y que mucha gente está viendo de manera distinta a Maradiaga dentro de la oposición, y con las explicaciones que hemos hecho varios, nos hemos dado cuenta que Maradiaga fue víctima de una campaña para desprestigiarlo porque era el que mejor contactado estaba con Estados Unidos. Ahora lo está demostrando cuando estos no pudieron hacer la reunión porque se boicotearon entre todo el mundo. Ellos prácticamente corrieron de Monteverde a Maradiaga, pero el Departamento de Estado, a nivel más alto que los que se iban a reunir de Monteverde, se reunió Maradiaga a nivel de su secretario de Estado. Y ahí fue en Nueva York, se contactó con el obispo de Nueva York, le hizo contacto con el Vaticano, ahorita después Ginebra, ahora está en España, hizo un convenio con el presidente electo Edmundo González, había estado en Ucrania, tuvo incidencia en el rompimiento de relaciones de Ucrania con Nicaragua. Entonces te das cuenta que el Piche es el mejor ubicado de todos, pero que por eso mismo le hicieron una campaña, y estos de Miami y ese europeo siguen con la campaña contra Maradiaga, pero ya nadie les cree, porque además lo tienen en la mira ciertas autoridades. Ya lo saben, los tienen en estudio, y bueno, un día de esto va a salir la torta contra ellos. Entonces, esta gente llega y ha querido adueñarse en los últimos días de pedir libertad para los reos políticos, que en todos los foros de la oposición, de cualquier tipo, uno de los elementos fundamentales es pedir la libertad para los reos políticos, la protección a todos los que se le han hecho medidas cautelares desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido por gestión de la oposición. La oposición es la que gestionó para que el departamento, esta oposición de liderazgo, ¿verdad?, de Estado, tuviera que sacar a los 135. En el caso de los 222 fue diferente, fue directamente a Estados Unidos porque el liderazgo estaba preso. Entonces, ahorita que Muriel fue invitada al Vaticano, entonces ya inventaron que Muriel es un MRS, Muriel Sáenz, y que andan en la campaña internacional, que anda Maradiaga y que anda no sé quién, y que están con el Departamento de Estado, y andan los hijueputas buscando reales porque saben que vienen los reales, y comienzan de nuevo con esa estupidez, cuando lo lindo de todo eso es repetir lo mismo que hizo la dictadura. Entonces yo no sé por qué no se han percatado que fue la dictadura
la que creó dentro de su base el rechazo a los organismos no gubernamentales, a las ONG, pues. Pero fueron las ONG las que crearon abril del 2018. Fueron las ONG las que capacitaron a los jóvenes líderes del 2018. Y Lester lo dijo, pasaron 5 años para que se pudiera dar abril. Nos capacitaron en liderazgo, en democracia, lo explicaron. Porque tal vez, por eso es que a veces no soy muy partidario de lo autoconvocado, pero sí fue una autoconvocatoria organizada, que tuvo un resultado más allá de lo que se esperaba, es otra cosa. Pero fueron las ONG las que estuvieron detrás en la capacitación de la gente que se rebeló, como líderes juveniles, como líderes universitarios, como líderes estudiantiles, como liderazgo femenino, como movimiento de jubilados. Fueron las ONG. Entonces, sabiendo la dictadura que las ONG estaban detrás de todo esto, capacitando y esto, y que eran financiadas, si eran financiadas, ¿cómo iban a operar las ONG? Si no son dueños de empresas ni nada, y son organismos sin fines de lucro. Eran financiadas por asociaciones democráticas, por la misma USAID. Entonces inventaron de que se habían robado, y meten reales desde el 2014, por ahí, 116 millones. Ya estos inventaron que son 158. Y que las ONG son organizaciones mafiosas, son de la CIA, son golpistas, y que se robaron el montón de reales. Lo inventa la dictadura. ¿Y ustedes por qué creen que el tranque de Miami y sus allegados repiten lo mismo? Si fue la dictadura la que inventó esto, la que presentó pruebas hechas en Nicaragua para condenar a varios líderes, cuando era capital que financió USAID. Y USAID dijo que es falso, que todo fue bien gastado y que las cuentas están bien dadas. Además, los acusó de lavado de dinero. Y el lavado de dinero solo se puede lavar cuando el origen es ilícito, el origen del dinero. O sea, es dinero sucio, por eso se llama lavado. Si fueron proyectos que entró con la autorización de cooperación externa, porque si no pasás por una oficina que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, no puede darse la cooperación extranjera a cualquier nivel, ya sea al Estado o ya sea a las ONG. Todo eso entró legal y los proyectos se ejecutaron y ahí está el resultado, 2018, y las movilizaciones hasta el 2021. Entonces, Estados Unidos dijo que era mentira, la dictadura mantuvo y los condenó cuando la víctima hubiese sido Estados Unidos, porque es quien financió el billete y fue mal empleado supuestamente. Entonces, Estados Unidos sigue tratando con las mismas personas que dirigieron y administraron ese billete porque creen. Ah, no, pero ellos siguen diciendo que robaron el financiamiento, y quien inventó eso fue la dictadura. Quien inventó pruebas escaneadas fue la dictadura. Y son las mismas pruebas que estos hijueputas sacan y te repiten lo mismo, se robaron el financiamiento. Y quien inventó todo esto fue la dictadura, y te dicen con detalle. ¿Por qué? Porque trabajan con la dictadura. El tranque de Miami y 2 cabrones más. Y ocupan una red de pendejos, son como 12, que están en X fundamentalmente para seguir con este cuento. Un tal Richard, un tal Peter Jungla, que usan nombres falsos. Un cobarde que vive hablando mal de las mujeres, igual que esa gente. Atacando a la Dora María, atacando a la Violeta, atacando a la Suyen, atacando a la Tamara, atacando a la Alexa, a la Rosalía, atacando ahora a Muriel y a Ana Patricia, que han hecho un excelente trabajo en la investigación de la persecución de la iglesia, que fue el documento que le entregó Muriel y unas cartas, entre ellas una mía, que se le entregó al Papa Muriel. La gorra de esto es que ni su mamá los conoce, ni su mamá los toma en cuenta. Además que Estados Unidos ya sabe quiénes son. Entonces comienzan a inventar que la Muriel se hizo una ONG que tiene $200,000. A ver, ¿quién es Muriel Sáenz? Y mi amiga, le estimo mucho.
La pusieron como familia prima de Richard Sainz Cohen, uno de los que ataca a estas mujeres, como que era prima. Lo más falso del mundo. Muriel Sainz es de apellido Gómez y su segundo apellido es McEwan, es Matagalpina, y usa el apellido Sainz porque Jorge creo que se llama, es un señor ya mayor que yo, porque también ella es sesentona. Es de apellido Sainz, pero ni siquiera es nicaragüense. Es más español que otra cosa, pero no es nicaragüense. Pero el señor es Sainz, y en Estados Unidos, la que se casa usa el apellido del marido, por eso sale Muriel Sainz. No es tampoco porque han querido relacionarla conmigo, porque es mi amiga. Nada que ver, yo sí soy Sainz. Pero la Muriel Gómez es McEwan, Matagalpina. Su familia, parte de su familia, fue confiscada por relaciones homosistas en los 80 y por eso tiene más de 40 años de vivir en el exilio. Es ciudadana norteamericana. Entonces el MRS, los juramos, la mandaron al Vaticano a llevarle una carta al hijo de la gran puta ese de León XIII, así dijo Marchena, uno de los matapudos. Es que me cae mal ese papi hijo de puta ese. Hijo de la gran puta, porque se puso la nacionalidad peruana. Perú decidió darle la nacionalidad, pero no ha renunciado a su nacionalidad estadounidense, el Papa León XIII. Pero así le dice al Papa, ese hijo de puta, perro, maldito. Entonces, ¿cuál es? Porque recibió a Muriel, porque le está dando un espacio, y comenzó a decirle perro y a decirle un montón de ofensas. Ellos, a Silvio Báez, hace 2 días. Porque ya el Papa le soltó las manos a la mayoría de los curas, que el Papa Pancho, o sea Francisco, que era más izquierdoso, le había puesto un bozal a los curas y los tenía encerrados en el Vaticano, y Silvio Báez no aparecía. Ahora ya Monseñor Silvio Báez está todo con su homilía todos los domingos, fuerte, y ahora está atacando a Monseñor Silvio Báez, ese grupo. ¿Por qué? Porque con Monseñor Báez, y ojalá que tengamos aquí pronto a Monseñor Álvarez, pues la oposición va a tener un liderazgo más sólido y espiritualmente con cierto guía, aunque yo no soy católico, los apoyo, y el prestigio de la iglesia, sobre todo, porque no toda la iglesia tiene prestigio, pues ahí tenés a Benacuáquer, a Pedro Lampazo, a Polo Brenes, ese no tiene ningún prestigio, ese es un sapo. Pero ahora están atacando a Monseñor Silvio Báez. Entonces todo, cuando miran las posibilidades y que ahora soplan vientos de unidad, porque con lo que pasó en el Departamento de Estado, tiene pensando a todo el mundo y va a tener todo el mundo que renunciar a su ego y va a tener que unirse, porque Maradiaga va a seguir siendo su trabajo. Y como hay envidias con Maradiaga por el tipo de trabajo que ha hecho, pues ellos tendrán que trabajar mejor. Y una de las cosas va a ser tener que unirse, porque si no Estados Unidos no les va a poner mente. Entonces, todo esto que te está llevando, producto de la actividad en Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela, y que hay un efecto dominó al caer Venezuela, que Estados Unidos lo ha dicho, que está armando el muñeco porque tiene que legitimar internacionalmente la acción de Estados Unidos. Entonces, atacan a Muriel porque es la primera persona que llega a gestionar ante el Papa. Una de mis cartas, que se la entregaron a las manos del Papa, es precisamente gestionando por los reos políticos. Esa mierda ya la sabe el Vaticano. Y ellos decían que la oposición no hace nada por los reos políticos, cuando hay campañas completas, spot y todo por los reos políticos de la oposición todos los días. Entonces, ahora que Muriel sale y presenta un documento, pero además hace una gestión con el movimiento nicaragüense en el mundo por más de 500,000 migrantes de Estados Unidos ante el Vaticano, y hace la gestión, aparte de la carta mía y de otras personas,
por los presos políticos directamente ante el Vaticano. Inclusive el Vaticano exigió una dirección mía para contestar y tuve que poner X dirección, que es la que me han orientado que dé, porque no es donde estoy. Y siempre me pasan pues la correspondencia de ahí y un correo electrónico. Entonces, esta gestión ha causado envidia. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada, pero es que además nadie los conoce, ellos son unos vulgarcitos que solo sirven para vulgarear a la oposición. Entonces, si ustedes van a ver, es un grupo que trabaja convencido estoy para la dictadura y sobre todo son exiliados del 90 para acá. Los que viven en ese ataque. Recuerden, los que salieron después del 90 a exiliarse eran los sandinistas que salieron corriendo por miedo a la desmovilización de la contra en el 90. Y allí está esa pelotita. Ahora son ultraderecha. Entre ellos hay uno que es un doctor que está en Canadá, que estudió 7 años en Cuba, se especializó en Cuba, es marxista, es ultraderecha. Y se le acusa de haber desbaratado la unidad médica opositora. ¿Se acuerdan la unidad médica? Que fueron los que se pusieron al frente para atender heridos y todo. Este la desbarató, ahí está en Canadá. Estuvo exiliado y regresó a Nicaragua y nadie lo tocó. Y fue a terminar de desbaratar la unidad médica. Y ahora ya no quiso venir a Estados Unidos, se chivió, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene expediente, todo el mundo nos conoce, hombre. Por eso se fue a Canadá. Entonces, ahí es donde está el chiveo y la gente tiene que ponerse a pensar que toda esa gente está haciendo eso. Entonces, Muriel Sáenz es Matagalpina, no es Sáenz, tiene más de 40 años de estar en Estados Unidos. Parte de su familia fue confiscada por ligazones con el somocismo. Ella vino jovenzona, pichonona, adolescente prácticamente, y hizo estudios multidisciplinarios para la defensa de los migrantes en la Universidad de Villanova, Pensilvania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que estos hijueputas dejen de estar jodiendo. Entonces, la mujer es graduada de sus estudios multidisciplinarios para la defensa de los migrantes y fue la mejor alumna, ha sido la mejor destacada. El año pasado en CN fue titulada la campeona del cambio. O sea, le dieron un galardón. Igual que a Marta Patricia, el Departamento de Estado le dio un galardón, un premio reconociéndola por el trabajo investigativo. Entonces, la han agarrado contra Marta Patricia porque el informe de Marta Patricia, que prácticamente es un libro, se le fue entregado al Vaticano por Muriel, que es la invitada. ¿Por qué invitan a Muriel? Porque la Universidad de Villanova, Pensilvania, es una universidad católica agustina. Creo que es la única universidad agustina que hay en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los agustinos? Es la orden religiosa del Papa. Como el trabajo de Muriel ha sido destacado, reconocida internacionalmente, esta carrera de la Universidad de Pensilvania fue creada y a los titulados en esa carrera se les permite la defensa legal de los migrantes. Ha sido de buen suceso, prácticamente no tiene casos perdidos. Actualmente lleva 200 casos en UCIs, ¿verdad? Donde están las aplicaciones de asilo y eso, porque lo que más lleva son asilos. Y lleva 76 casos en cortes de migración. 276 casos que está trabajando ahorita Muriel y su gente. Algunos casos pagan sumas módicas, pero que más o menos son la mitad de lo que cobra Caridades Católicas, que es otro organismo especializado también en migrantes. Que también cobra barato, porque, a ver, cuando yo me fui donde, bueno, no voy a decir el nombre, donde la abogada inicial me cobraba $8,500 y eso que hablé que era colega, que era abogado, que me pasó, que estoy en la perra, que lo menos era eso, $8,500 por mi asilo.
Entonces, solo porque tenían un capital de $200,000, comenzaron que de dónde, que una ONG así, una ONG que actualmente está llevando 276 casos de asilo en cortes y UCI, en la mera migración. Recuerden que los asilos afirmativos es con un oficial de migración. Los asilos defensivos son con jueces de migración. Dice Eulalí. Muriel es perfumada de Matagalpa. Muriel. El doctor Lee tiene la costumbre de decirle perfumados a los que vienen de billetes, pues. Entonces, por eso el doctor Lee le dice, Muriel es perfumada de Matagalpa. Es gente que nunca tuvo necesidades, pues, y fueron confiscados y están aquí desde los 80. Entonces, ¿cómo le vas a decir que es MRS, que es enviada por el MRS, cuando precisamente por los premios que ha tenido, por el trabajo con los migrantes, donde más del 50% de los migrantes que atienden no paga un peso? Yo mismo he conectado a migrantes, de los 222 he conectado como a 6. Y de otro tipo de migrantes he conectado a varios con ella y no les está cobrando. Entonces, que porque tenían en las cuentas $200,000. ¿Qué es $200,000 para un organismo de ese tipo? Y nos vamos a revisar, y me lo mostró. Hoy desde el Vaticano estuve hablando con ella. Así se lo digo claramente. Entonces, ¿por qué? Porque andaba preocupado y entonces le mandé consultas y bueno, ya me habló. Pues. Porque es muy humilde, a pesar de que no tiene necesidades. Es gringa, naturalizada. Además que es roja, no es blanca, es roja. Entonces, y mide 6 pies de estatura, es alta. Entonces, ella fue invitada precisamente porque su profesora, que se llama Michael Piston, fue la que creó este programa para que pudieran estudiar en la universidad estudios multidisciplinarios para la defensa de los migrantes, y ahí se graduó. Entonces, ante el Departamento de Estado y UCIS, hizo unas pruebas y pasó toditas las pruebas, nombrándola entonces capaz para llevar los casos de migrantes. No es un paralegal, es alguien que se especializó en defensa de migrantes en la Universidad de Villanova, Pensilvania. Y ha sido la más destacada de los alumnos de su universidad en ese ramo, y por eso fue invitada. Entonces, estudió en una universidad agustina. Los agustinos es la orden religiosa del Papa León XIV, y por eso publiqué la foto donde está en la entrada de ella, el Agustinianum, que es como las oficinas de la orden en el Vaticano, igual que los franciscanos ahí cerquita del Vaticano tienen su propia sede. Los agustinos también, ahí estaba, y ahí es donde fue invitada, y ahí es donde tuvo el encuentro con el Papa. Y esto lo estoy aclarando para que dejen de joder a la mujer confiscada, norteamericana, 40 y la madre de años aquí, graduada en estudios multidisciplinarios para la defensa de los migrantes en la Universidad de Villalova, Pensilvania, Universidad Católica Agustina de la Orden del Papa. ¡Come mierdas! Entonces, cuando alguien se destaca y está en la oposición, estos pendejos comienzan a atacarle, y todo el mundo es MRS, unamos, ya nadie anda en ese pleito, solo 4 pendejos de mierda y unos cuantos que tienen como entre líneas no oficial, Charlie Noticias, Richard, Peter Jungla. Busquen esos nombres, siempre van a estar atacando a la oposición diciendo que son de derecha y son agentes de la dictadura. Y entre líneas no oficial, yo lo denuncié como 5 o 6 meses antes de caer preso en Nicaragua, porque le descubrí varios mates y le dije, ustedes son agentes de la dictadura, antes de caer preso. Y si no, fíjense cuál es la posición. Entonces vino Marta Patricia, hizo una publicación, con esto termino,
Y con eso dejo aclarado la mayor parte. Tal vez la entrevistamos cuando venga del Vaticano. Voy a leerles un trabajo, una publicación de Marta Patricia, que es la que hizo el informe, que prácticamente es un libro que fue el que fue a presentar en el Vaticano, que es el que le presentó al Papa. Yo le presenté los videos, la foto, donde Muriel le está presentando el trabajo de investigación y documentación que hizo Marta Patricia sobre la persecución de la iglesia. Y hizo este artículo para dejen de joder y la gente ya no le siga poniendo mente. A mí me arrecha. Dice Santiago Aburto, chino, como que yo me voy a poner a contestarle. Me valen vergas, esos son una basura. Los opositores de los opositores, porque los tienen trabajando la dictadura, haciéndose pasar por ultraderecha, que son estos hijueputas que andaban desprestigiando a Muriel y a Marta Patricia. Este artículo lo escribió Marta Patricia, es rapidito. Los opositores de los opositores denunciamos a la dictadura sandinista, se enojan. Entregamos carta y el estudio Nicaragua por una iglesia perseguida al Papa León XIV denunciando la dictadura, se enojan. Proporcionamos entrevistas a medios de comunicación internacionales para denunciar la dictadura, se enojan. Publicamos estudios e informes en contra de la dictadura, lo mismo pasa conmigo, se enojan. Vamos a instituciones gubernamentales de Estados Unidos a denunciar la dictadura, se enojan. Denunciamos la corrupción de la dictadura, se enojan. Denunciamos la impunidad de la dictadura, se enojan. Exponemos a los cómplices de la dictadura, se enojan. En fin, por todo se enojan, menos con los dictadores. Y los hijueputas han llegado, ahí lo dijo el jefe del tranque de Miami, Milton Rodrigo, Moby Dick, le digo yo, pues es una ballena. Milton Rodrigo González dijo que a ellos los acusan de ser pro dictadura porque atacan a la oposición, y dijo que luchar contra la dictadura era atacar a esa oposición, porque es la oposición funcional, ahora le dicen colaboracionista, y que luchar contra la dictadura es atacar a esa oposición, es decir, a la oposición en general. Por eso ellos dicen que van a hacer una organización de nica-americanos, de ciudadanos nacionalizados gringos. Desde ya van a salir con una gran bola. No pueden reunir 7 personas todos los viernes frente al consulado. Es la única actividad que hacen. Y van a hacer una asociación, igual como dice Santiago Aburto. Sumemos de Nicaragua, que es una organización que le robó al doctor Cárcamo, que vivía aquí en Los Ángeles. Y la desbarató, no existe. Y él dice, nosotros en Sumemos de Nicaragua, no existen. Ahora van a salir con una organización que no existe, que son los mismos del tranque de Miami y 3, 4 pendejos que están en este tipo de programas. Entonces, por todo se enojan, pero nunca se enojan contra la dictadura. Y han llegado al descaro que atacar a esta oposición es atacar a la dictadura, para que no les pongan mente. Y ahora entramos con lo de los empresarios, con lo del gran capital, que es una de las cosas que nos trajo hoy aquí. Miren, muchachos, a partir del 1990, así es, McEwan, es que Matt Ewan es, ahí te falta una E, Douglas, se lee McEwan, Matt Ewan, y se lee McEwan. Sí, la Muriel es Gómez y es McEwan. Y saben por su marido que no es nicaragüense. Para aquellos que la querían ligar conmigo y con Richard Sáenz Cohen, ¿verdad? Para que no anden de pendejo. Vamos a entrar ya con la parte final, que es la que nos interesa. Ya políticamente hablando. Y eso políticamente también era político. Lo único que la Muriel incluso
La Muriel es tanta, ahí está el doctor Douglas, que es su amigo, que trabajó en la documentación que se llevó al Vaticano, ¿verdad? Por cierto. Entonces, van a decir, toda mierda, ¿sabes, chino? Es que andamos en la lucha, muchachos. Pero lógicamente no tuve la participación destacada que tuvo el doctor Lee en eso, ¿verdad? Yo tuve en otra cosa y en esto. Entonces, hablando de eso, es importante ver de qué manera el capital tiene el más grande compromiso moral. Si hay un sector en los nicaragüenses que tiene un compromiso moral y material, perdón, ando mal con como gastritis, por eso me tomé el medicamento, son los empresarios. Extrañamente, siempre que anuncio que voy a hablar de los empresarios, y hoy sí lo voy a hacer, siempre salen dos personas, tres. Chino, tened cuidado. Hoy hubo una persona que estuvo, que estimo bastante porque filtra, pues, pero a veces no estoy de acuerdo. Me dijo, Chino, tened cuidado porque te vas a llevar en el saco a todos los empresarios. Hay unos que tienen contradicciones con la dictadura, me dice, pero siguen haciendo negocios con la dictadura. Tienen contradicciones, me dice. A fulano lo atacaron y ese fulano yo sé que fue el que hizo contacto entre los danielistas de Reales, llámese Bayardo Arce, y el Chihuín Somoza, fue el intermediario de esa familia. Pero cogen, pues. Entonces, ellos sí son del criterio que el que tiene plata, platica. Entonces no tienen autoridad moral, la pierden. Que no tienen de otra. Bueno, el capital y las empresas se crearon, es cierto, yo les doy la razón, para crear ganancias. Ese es el fin del empresario. El empresario es mercantil. Siempre he dicho, por eso las sociedades mercantiles o sociedades anónimas mayoritariamente son regidas por el Código Mercantil o el Código de Comercio en Nicaragua. Casi nadie habla del Código Mercantil o el Código de Comercio, ¿se han fijado? Pero es que a veces la gente cuando le hablas de estas cosas se corre, le gusta escuchar la carpintería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el doctor Lee. A ver, los empresarios son los grandes ausentes. Por ahí anda lo que voy a hablar, doctor Lee. Entonces, las grandes marchas en Nicaragua, ¿cuándo se dieron? Las grandes marchas, en Managua sobre todo, marchas de miles y miles, decenas de miles de gente. Unos dicen que 1 millón, pero sé que no. Fueron como unos 400,000. Pónganle 500. Tiene añalarles que el Frente no reúne un 19 de julio esa gente. Esa cantidad no reúne ya ni 100,000. Y llegó a reunir casi 1 millón el Frente en sus buenos tiempos. Ahora no reúne 100,000 ni 80,000, pues. Si ustedes ven, nos acomodan en sillas a una distancia tal de asiento en asiento o de pie. Ahora que, imagínense que es un acto de la policía, que son como 20,000 policías en todo el país, solo llegó un grupo, llenaron toda la plaza porque los acomodan de manera tal que 20,000 personas llenen una plaza que puede agarrar 300,000 gente o 400,000. Lo hacen. Entonces, por eso sé cómo funciona, pues, la forma en dar a creer que hay un montón de gente. Pero en el caso de la oposición, en 2018 sí fueron cientos de miles. Pero esas dos grandes marchas, ¿qué pasó? La empresa privada le dio libre a sus trabajadores y les dijo que había que ir ahí. Entonces, para que miren
la importancia que puede tener el capital, pero valen más sus ganancias que las madres asesinadas, que los hijos asesinados, que los campesinos asesinados, que los jóvenes asesinados, que los estudiantes asesinados. Porque lo único que hizo la empresa privada fue darle libre esos días que habían marcha. Eso fue lo que hizo. Pero no se paró. No se paró. Grandes empresarios tienen grandes negocios en Plaza Inter y Plaza Inter estaba abierta. ¿Entienden? Entonces, bueno, había que estar bien con Dios y con el diablo. Y se aparecieron en la marcha 4 generales de pura yuca. Ninguno de esos generales han tocado. Ahí están. Salvatierra, Osvaldo, Joaquín y César Delgadillo, general del EPS. ¿Quién es César Delgadillo, el general? El jefe de seguridad del grupo Pelas. ¿Cuántas fotos no hay en Confiancita? Y no en reuniones privadas, sino que recreativas. Entre Julio Avilés y los Pelas. Ahí están las fotos. Con su piquinyuki. Estaba viendo una entrevista a Javier Meléndez que lo conozco, que no se portó bien conmigo a pesar de que éramos medio amigos en la universidad. El chileno, le digo yo, o más bien así le decía a Silvio Prado, y como yo lo conocí por medio de Silvio Prado, pues yo le decía chileno también. Era mi vecino, vivía en Lindavista y yo vivía en Los Arcos. Era el fundador del IEP. Y dijo que quien más permisible fue con las empresas y los negocios del ejército fue el mismo gran capital. Y es que es verdad. Entonces, yo me pregunto, este gran capital es el principal aliado de la dictadura, que también tiene un gran capital, tiene sus propios empresarios multimillonarios, tiene una gran cantidad de sociedades anónimas, no solo de la ayuda venezolana, 6.000 millones que se convirtieron en nuevas sociedades anónimas, que tienen urbanizaciones construyéndose en Guatemala, en El Salvador, grandes inversiones en Costa Rica. Y entonces por eso es que el hijueputa de Alvarado, el tal Fabricio, no sé cómo que se llama, el presidente de Costa Rica, por eso es que dice que no hay células. O sea, asesinan a diario a nicaragüenses, a opositores, y no hay células sandinistas, dice en Costa Rica. Presentaron un idiota con cola de caballo, jefe de la contrainteligencia del Organismo de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, y dice, hemos investigado y no tan... O sea, ¿qué contrainteligencia es esa mierda? La contrainteligencia no hace investigación así, la hace operativa, pero las contrainteligencias penetran los grupos sociales de interés en todo el mundo, de izquierda a derecha, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de cualquier tipo. La contrainteligencia en un país las penetra, convierte a sus agentes en narcotraficantes, en políticos de un lado, en amigos sociales de cualquier organización. Entonces, pero la investigación no nos arroja, no tiene penetración. ¿Qué contrainteligencia es esa mierda? Y el fiscal, que es independiente, con la OIJ, dicen que todos los indicios apuntan que el crimen de Sancán es político, pero que no tienen pruebas. No lo pueden probar ahorita. Pero lo votó el presidente, el otro hijo de puta. Entonces, ¿por qué? Porque el gran capital
Pero aparte, ahí está Gamboa, creo que se llama, el que está, Celso Gamboa. Fue magistrado y todo, ahí está preso. No sé si lo van a deportar. Ese sabe mucho. Muchos de los nicas y empresarios, funcionarios de gobierno, militares metidos en el narcotráfico en Centroamérica. Pero el Fabricio no dice nada. Es la presidencia. Entonces son cómplices precisamente por la inversión que hay del capital danielista, del robo allí, del narcotráfico, porque está capital que lavan de la piñata, pero está la inversión que se convirtieron descaradamente en sociedades anónimas, la ayuda venezolana antes albaniza. Con todo esto son socios y camañecas los Pela, los Cohen, los Zamora, los Ortiz Gurdián, dueños de Banpro, el grupo Promérica en Nicaragua, los Montealegre. Esos Montealegre son los mismos. Aquí está Jaime Montealegre. Tiene que ver en el rollo ahí ahorita del clásico. Jaime Montealegre es un nicaragüense, dueño del 7% de los Marlins. Los Marlins, el equipo de Miami. Los Marlins de la Florida. Por todos lados andan. Entonces, tienen acceso exclusivo a que sus empresas participen de los beneficios del DR-CAFTA. Eso indica que no pagan impuestos. Pero además de eso, tienen beneficios de excepción de impuestos, de exacciones y de beneficios, como los incentivos económicos a las empresas turísticas. Entonces, hay todo un amarre que viene desde doña Violeta, igual Arnoldo, el gobierno más corrupto, igual, bueno, más corrupto que este no, porque este es en todos los sectores. Igual se mantuvo esa línea del ingeniero Bolaños y la alianza del gran capital con el ejército, y ahora con el danielismo a toda puerta. Si llega Carlos Slim, que en determinado momento fue el más rico del mundo, el que se sienta a la par de Daniel es Carlos Pela. Hay dinero de la piñata, del lavado, que se lo llevan. Yo estoy seguro que los Pelas también, varios empresarios privados del capital clásico, le digo yo, porque son los ricos históricos. Estos son los ricos de la piñata y de la ayuda venezolana y del narcotráfico, la gente de Daniel. Pero están al mismo nivel. Entonces, todos los conectes de exportación o importación, quienes los han tenido es el capital clásico, los baltodanos de Cisagro y de Cis Exportadora, ahí siguen operando en Nicaragua y aquí se declararon en bancarrota. Son cómplices de la dictadura. Pero ¿por qué también? Ahora, vos no le podés exigir que sacrifiquen su capital. Yo estoy de acuerdo. Si son capitalistas, son empresarios. Pero que a estas alturas, donde hay centenares de muertos, centenares de desaparecidos, asesinato constante, diario asesinan gente en Nicaragua, y siempre hay motivos políticos en uno que otro, y te lo enmascaran como que fueron criminales, como que querían asaltarlos. Ha habido asesinatos en la carretera León y en la carretera Sur, que de repente una camioneta atrás, otra adelante, se la cruzaron, lo pararon y el otro la rafagó. Se han dado a cada rato en Nicaragua. Ah, no, eran delincuentes comunes. ¿Cómo van a creer? Todo eso lo permite el gran capital a costa de seguir obteniendo ganancias de miles de millones que se han embolsado. Si lo hicieron del 2007 al 2018, las ganancias, sobre todo las de los banqueros, son exageradamente grandes en Nicaragua,
Ya no digamos del Grupo Pelas, que extrañamente su banco, que era el BAC, se lo apareció vendiendo a colombianos y son colombianos los que operan el banco en Nicaragua. Extrañamente. Esos son los Pelas. Respetables. Todos estos son exportadores y la mayoría de ellos no le produce riquezas a Nicaragua. La riqueza se la produce el pueblo mismo, porque como le digo, la gran mayoría que compra en la pulpería, ya la pulpería pagó el impuesto en la distribuidora que le lleva los productos, y el consumidor de la pulpería, que es la mayoría de los barrios, le paga el impuesto de la alcaldía, le paga el impuesto que le paga la Dirección General de Ingresos, sea cuota fija o no, en el producto que le compra al pulpero. Entonces al final hay una sobrerecaudación porque son jayanes, sobre todo en el impuesto general, el IR, no, pues sí, en el IR también, pero se llama el IBIS, en el impuesto de bienes inmuebles. Es una vulgaridad. Entonces, pero estos grandes capitales, lo que menos que le producen es riqueza al país. Los tienen metidos de manera exclusiva en los sistemas de RCAFTA. O sea, es un sistema de zona franca donde no pagan impuestos. Entonces son beneficiarios a costa de que billetes están dentro de sus empresas, que es del mismo Sandy Papo. Entonces, esta gente, por mantenerse en el poder económico, se alía con el ejército, se alía con la estructura política del danielismo y opera impunemente y gana impunemente y es cómplice de los negocios de la dictadura. Aquí Pay Ortega sigue teniendo los negocios de encomiendas. Laureano también. Y nadie le dice nada. Que lo sacaron como payita del país. Siguen operando con otros nombres aquí. Inclusive Estados Unidos, me imagino que lo sabe. Pero debe investigar y poner mano firme a empresarios norteamericanos que le hacen el volado. Inclusive a cobrando por container. Y hasta no cobrando por el envío a Nicaragua. Container completo. Pero con el compromiso de que Payita lo desaduane en Nicaragua. Y ahí le cobran todo lo que no le cobran aquí y le reportan las ganancias al empresario de aquí. Entonces, hay toda... Eso es mafia también. Entonces, aquí las sanciones que tienen muchos de ellos, empresas, distribuidoras como DNP, el petróleo y esas cosas, y otro tipo de exportaciones, están sancionados y no pueden operar supuestamente en Estados Unidos. Lo hacen por terceros y lo hacen. Y eso debe investigarse mejor y tomar medidas. Pero, sí, por la complicidad del gran capital, el gran capital, la dictadura, para mantener alguna estabilidad económica, le permite operar desde el DR CAFTA, porque es la dictadura la que se lo permite. Entonces son cómplices. Entonces eso se debería sancionar también. Entonces, a estas alturas del campeonato, yo no miro por qué tenés que seguir chinchineando al gran capital si es el principal sostén económico de la dictadura. Más de un 60% de la economía nacional depende de Estados Unidos. La empresa remesadora que más remesa tiene son Money, Grand Remitly y Western, que es la mayor. Y eso es de Piero Cohen. ¿Son cómplices o no son cómplices? ¡Claro! Entonces, esa sería una relación comercial entre el capital de la dictadura, entre la dictadura misma que se lo permite y el gran capital. Entonces deberían de sancionarlos también. Los miles de millones de dólares que se han ganado en los últimos años
el gran capital, llámese el capital privado clásico o histórico, les da para pasar 3, 4 años sin trabajar, tener paradas sus empresas. Lo tienen, porque además tienen empresas aquí o en Europa. A través de ellos se metieron en negocios con el ALBA, el capital clásico. Se metieron en negocios con India y esto a través de la dictadura. Hasta con Rusia. Entonces, yo creo que llegó la hora de jalarle la chaqueta al gran capital. Que conste, no estoy contra el gran capital, ni estoy en la lucha de clases, sino en la lucha por la liberación de Nicaragua, porque al final es súper más difícil derrocar a la dictadura, porque el gran capital ganándose miles de millones y no le aporta nada al país, y lo que mantiene es una alianza que vuelve criminal, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está sobre la sangre de centenares de muertos, de centenares de desaparecidos, asesinados, encarcelados, y ellos siguen con la dictadura que los asesinó, de socios, de aliados. Son responsables también, porque sin ese soporte del gran capital privado clásico, la dictadura se cae. Entonces, si la política de ayuda exterior que van a aplicar ahorita desde los financiamientos es exigible que sea en función de los intereses de Estados Unidos, la política de la facilitación comercial que te permite el DR-CAFTA debería también ser así. Y toda esta complicidad con la dictadura, con el gobierno, la Chayo está sancionada, Laureano está sancionado, el ejército está sancionado y mantienen negocios con el ejército o relación comercial con el ejército. Entonces, los grandes sectores del capital clásico deberían de ser sancionados. Y empujarlos a apoyar la opción democrática. Yo voy a pedirle ahorita, en estos momentos, al doctor Douglas Lee, que si me puede mandar, ¿se acuerda cuando compartimos, pero no lo tengo a mano, doctor Lee? El discurso de la embajadora Laura Dobu, cuando se despidió de Nicaragua después del 2018, creo que fue en 2019 o 2020. Si lo tiene a mano, doctor, y me lo manda ahorita. Y con eso yo les voy a demostrar que la propia embajadora de Estados Unidos le dijo a ese capital clásico: ustedes han actuado por estabilidad y no por sostenibilidad. Entonces, por estar estable en su business, se han aliado con la dictadura y no la sostenibilidad de un proceso económico, social, democrático. Entonces, son tan culpables como la dictadura misma en su estructura estatal. Ahora, pero es que mira, me decía alguien allí, es que el poco de capital lo vas a atacar al poco capital privado que queda, y a mí qué me importa. No jodan. Yo soy el que tengo 4 años desde que caí preso sin familia. Es la gente hecha mierda la que asesinaron a sus hijos y los siguen torturando y los siguen aprisionando. Somos nosotros los que nos quitaron la nacionalidad y nuestros títulos profesionales. Y ellos de acachimba, pues. Entonces hay que andar a los perfumados, hay que andarlos de a verga, chinchineando y que se mueran los hechos mierdas, pues. Y no es lucha de clase, es justicia. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Lo pusilánime y lo timorato
de algunos de nuestros líderes opositores de no poner los puntos sobre las IES ante Estados Unidos sobre el gran capital. Hay un sector que es temeroso de contradecir el gran capital, aunque quisieran hacerlo, porque quieren coquetear. Es decir, como ustedes, el gran capital, tienen buena relación con Estados Unidos, pues estamos de verga con ustedes. Ojalá nos ayuden a llegar al poder. Quítate tú para ponerme yo, para seguir en el mismo sistema y no llegar a poner el orden democrático, que pague impuestos quien tiene que pagar. Aquí en Estados Unidos no contumerean. Aquí el que no pague el impuesto y el capitalista o empresario que trate de desviar impuestos, aquí va preso. Demócratas, republicanos, lo que sea, no te metas con los reales del tío Sam. Entonces, y otro sector opositor es cómplice del gran capital porque los defienden. Es decir, aquí hay gente dentro de la oposición que representan los intereses, políticamente hablando, del gran capital. Están en la oposición, algunos son desnacionalizados, otros estuvieron presos, pero porque vienen de esa familia, defienden los intereses de ese gran capital, aunque ese gran capital esté de aliado con la dictadura en Nicaragua. Es tiempo ya de reaccionar, si no se tocan las verdades. Y vivimos jugando a la politiquita hipócrita. Si acaso llego a 80 años, me voy a morir de 80 años aquí. Yo quiero estar con mi familia. Es más, me preguntaban, Chino, ¿y te gustaría trabajar en un nuevo gobierno? No. Yo tenía mis dos pensiones, mi pensión de lisiado y mi pensión de jubilado. A partir de mis 60 años. Y llevaba uno que otro juicio, ya me habían puesto muerte civil, ya no podía llevar juicios grandes porque lo mismo las jueces le decían a los clientes, porque me habían declarado la muerte civil por indeseable dentro del frente. Pero jueputa, con mis dos pensiones y unas 2 escrituras que haga diario, yo como en Nicaragua, aunque sea viejito. ¿Ya? Y mi mujer también jubilada ya. Entonces vale verga. Ya mis hijos son adultos, todos trabajan. Otras viven en el extranjero. Yo quiero ir a estar mi vejez con mi anciana esposa. Me duele. Entonces no ando interesado en asuntos políticos, como un poco de viejos pendejos, que esos viejos hay que mandarlos a la mierda, y el Departamento de Estado ya no debe tomar en cuenta el poco de viejos. A la Kitty, al Norman, al Pingüino, son ancianos setentones, hijos de puta mafiosos. A Noel Vidabre, otro, que ha sido pipe con la dictadura. Démosle paso a otra generación y nosotros ayudemos, demos ideas como estamos haciéndolo aquí. Pero no querramos, esos son los que atrasan el proceso. Un poco de viejos panzones o cacrecos. Entonces ese problema con el gran capital es inmoral. Es inmoral porque hay líderes, o por lo menos personajes destacados de la oposición, que representan sus intereses y no quieren estar en mal con ellos. Es decir, si yo llego, voy a estar en el mismo negocio con ellos, pues de aliados. No, como empresa privada, que trabajen. Pero uno tiene que estarle creando todas las condiciones del gobierno por alianza como la que hacen y permitir y ser permisible
con la criminalidad del gobierno, con la represión del gobierno. Ese gran capital, esa alianza la mantiene sobre los muertos, sobre los torturados, sobre los presos, sobre los despatriados, sobre los desnacionalizados, sobre los exiliados y sobre 1 millón que salió huyendo del país por asuntos políticos y económicos. Entonces, ¿por qué ellos no pueden sacrificar un poquito? ¿Por qué ahorita Estados Unidos no les plantea, hombre, ya, párenla? El que esté negociando con la dictadura hay que sancionarlo. Creo que se merecen algunas sanciones, pero por lo menos, no que ya, pues, pero adviértanle. Y que la dictadura sienta la presión de que se le quite el apoyo del capital privado de esa manera, porque como no lo está defendiendo ni los chinos ni Putin, mucho menos Venezuela, va a ser difícil que ellos vengan a querer reprimir al gran capital, que es por el cual sobreviven en Occidente. Entonces hay que tomar las medidas. ¿Y por qué no el paro? El DR-CAFTA hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque el capital es uno de los mayores beneficiados del DR-CAFTA. Ese capital grande, privado, que es cómplice de la dictadura. Ahora sí creo que se puede empujar, y en esto nos puede apoyar Estados Unidos, con un paro del sector privado. Hay que comenzarle a exigir. Ellos son los más beneficiados del comercio y la exportación con Estados Unidos. Entonces hay que ponerle el estate quieto, tiquimao. Son las cosas que nadie quiere discutir. Por eso el chino cae mal. Es más, ¿por qué la gente me dejó de dar entrevistas? Porque algunos líderes, opositores y medios de comunicación, no, me te estás dando color con el chino. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. El doctor Lee ya no me quiere dar entrevistas. Se chivea. No, es broma, pero es verdad. En la mayoría de los casos. Les han dicho después de que me dan una entrevista, ¿por qué le dan entrevista al chino? Sí, güey, puta, así. O sea, quieren de que anden mentiritas, haciendo culebrones, se están matando. La implosión. Y la implosión porque están matando. Siéntense que ellos se van a matar en la implosión. Ese es el cuento. Mentira. Actúan como mafia y tienen disciplina de mafia y códigos de mafia. Entonces yo creo que ya se hace necesario tocarle los huevos al tigre del capital para que reaccionen. Entonces, no agarren las varas ahora cuando les vengan a atacar las ONG, que eso quien lo inventó fue la dictadura en 2020-2021. Y estos andan repitiendo el discurso de la dictadura y las pruebas creadas ficticiamente por la dictadura. Si tienen alguna pregunta. Entonces, es tiempo de paro también. Hay que promover el paro, ahora sí hay que promoverlo. Seguir promoviendo la unidad, es el mejor momento que hay con el presidente Trump. Ahora, vienen a defender al capital, coquetean con ellos de manera tal de que ni siquiera lo voltea a ver. Quieren de que abandone a la dictadura, pero nuestros líderes no tienen un plan de gobernabilidad, un plan de nación en cómo va a funcionar la empresa privada. Tiene que funcionar como funciona aquí, pero hay que hacerlo atractiva. Entonces, quieren que quien le dé el visto bueno sea el gran capital clásico a estos para seguir entendiéndose con el capital clásico. No, el capital clásico no tiene por qué andarse entendiendo, tiene que hacer su empresa privada y funcionar como tal. Ahora, que es bueno que el Estado le brinde condiciones para operar, por supuesto, pero no ser cómplice de la dictadura.
Pero estos tampoco les presentan un plan alternativo. Voy a cumplir 3 años aquí, estarles diciendo dónde está el plan de nación, dónde está un programa de gobierno, cuál es el plan de alternativo que la oposición ofrece. Por la dictadura no tienen ni mierda. Porque no quieren. Ahora hay varios líderes que son sangre azul. Y no les voy a criticar eso. Pero ustedes están de a verga. Tu familia, estas empresas tienen aquí, de varios de los 222 que veníamos. Aquí tienen empresas. Aquí tienen contactos. Varios de ellos ciudadanía norteamericana. Así es de a verga. Con su familia aquí. No han tenido problemas para traerla. Hasta en eso. Hasta los que están en la oposición, que vienen de los empresarios, tienen facilidades. Y no, ni los envidio, ni estoy diciendo que está malo. Pero lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Ninguno de ellos ha puesto muertos. Ninguno de ellos ha puesto a sus familiares presos. Uno que otro de ellos. Y el gran capital está fresco. Ni un muerto, ni un preso. Los inventados de los culebrones presos son empresarios sandinistas o danielistas. Pues. Hay que reaccionar. Y no es nada contra el gran capital, sino que el gran capital tiene ese compromiso moral sobre la sangre de centenares de muertos, de miles de presos, de centenares de desaparecidos. Ustedes están operando en complicidad con la dictadura y la dictadura sigue asesinando, sigue metiendo presos, sigue confiscando. No jodan. ¿No creen ustedes que es inmoral? Y ya saben, pues no me le pongan en mente esos vagos ahí de Miami. Ya saben que son unos vulgarcitos, les dijeron hijueputa y un montón de cosas al Papa. Joder. Y todavía dice Marchena. Y yo soy católico, pero ese hijueputa me cae mal. Ese tal León 13 que se llama el hijueputa ese es. Así. Para que se den cuenta con quién. ¿Por qué? Como se reunió con él, ha liberado a los curas para que puedan expresarse. Ya Silvio Báez está en Miami, en su iglesia en Santa Ágata. Entonces ya ven, todo lo que sea peligro para la dictadura, ellos los atacan, pero ellos son ultraderechos. Ellos son los verdaderos. Ojo con eso, son agentes de la dictadura. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, saco y rajo, con el chino Enoch. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Patria libre para vivir, unidad, unidad, unidad. Y hay que jalarle la chaqueta a los empresarios. Te lo pedimos, Estados Unidos. Te lo pedimos. Hay que hacerlo, que comiencen a actuar en base a los intereses de Nicaragua y de Estados Unidos. ¿Por qué? No los he visto claveando por la invasión china en el comercio. No dicen nada. Son permisibles con el peligro para la economía norteamericana y las relaciones económicas de Estados Unidos, porque se vuelven cómplices de la dictadura y están introduciendo elementos extraños a la cultura económica nacional, a la región, y no dicen nada. Negocian con el ejército. Pelas tiene un general de jefe de la seguridad del grupo Pelas, César Delgadillo. Ojo con eso, Estados Unidos. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.